de tener más experiencia en proyectos similares a este. Para nosotros es prioridad o la experiencia, entonces por eso nos hemos propuesto la primera pregunta, nosotros Ok, con la experiencia. ok, gracias Miguel. Bueno, listo. Mm, Antes de entrar pues a las preguntas, no sé quién quiere compartir, co- contextualizar pues. Bueno, casi que con la primera pregunta se está contextualizando eh, de qué trata, cuál es la situación, qué sucede. Bueno, pues es un proyecto que le asignaron a Bárbara como gerente de proyecto. Efectivamente, pues lo que el caso nos cuenta es que para uno de los paquetes de trabajo del proyecto le asignaron apenas 12 semanas y que ella, pues, en la empresa cuando hacen las licitaciones, el departamento de estimaciones son las que realizan toda la estimación de los costos y los tiempos, ¿cierto? Y en esa parte pues no cuentan, digamos, con la parte de la operación para hacer la estimación. A ella le asignan este proyecto y uno de los paquetes de trabajo pues tiene 12 semanas y pues en su concepto personal, bueno, y de su propia experiencia ya manejando este paquete de trabajo en otros proyectos, ella considera pues que ese tiempo no es suficiente para desarrollarlo pues, de esa manera. Y pues ya ella entra ya a revisar primero cómo fue que ellos lo estimaron y ya después a buscar como las comparaciones frente a lo que ella esperaba para mirar cómo actuar. Esa es como la contextualización del caso. Ok, gracias No sé si Adriana. se me escapó algo. No, no te preocupes. Igual pues lo que vamos a hacer lo vamos a hacer entre todos. Muchas gracias. ¿Cuáles son pues las técnicas que salen ahí eh, en discusión sobre la mesa? El tiempo de recorrido de Bárbara. O sea, ella pone que en 17 semanas no lo va a alcanzar a hacer, sino en 20, de acuerdo a la estimación que ella ya ha realizado. Ok, listo. Entonces, eh, reformulo la pregunta. Básicamente, Muchas gracias, Manuel. básicamente, básicamente hay tres, o sea, hay tres propuestas, tres técnicas, la de 3 puntos, una por analogía y otra por distribución triangular, si no estoy mal. Entonces, digamos que se hace la comparación de estas tres formas de hallar esa estimación y pues ahí, digamos que es determinar cuál es la mejor, según la pregunta número 2. No, profe, Listo. nosotros estábamos discutiendo eso y pues digamos que no sabemos, pero optamos que eran solo dos, que distribución triangular y la técnica de los 3 puntos era la misma. Ok. Eh, Hablan de tres, hablan de que la triangular y la de 3 puntos es la misma. Eh, ¿Qué Sí, opina? pues no, es que quizás, o sea, en algún momento también como que pensamos que la distribución triangular pudo ser otra, pero estábamos buscando y hablaba más bien que la distribución triangular es cuando se le asigna una probabilidad igual a que los 3 puntos que uno analiza pueden suceder, ¿sí? Entonces, pues vimos que era como más una parte estadística, o sea, la distribución triangular es más como aplicar una parte estadística a la estimación de los 3 puntos, ¿sí? Es una teoría que estamos acá debatiendo. Pues también puede ser eso, entonces en ese momento pues consideramos que entonces solamente está la de estimación triangular y la de analogía. También en algún momento pensamos que no solamente estaba la de analogía, sino también la de criterio de experto, ¿sí? Basándonos en el último párrafo, pero pues finalmente estábamos buscando la de analogía por internet y decía que la de analogía siempre tenía en cuenta el criterio de experto. Entonces pues como que concluimos que eran dos, la de analogía y la de los 3 puntos. Listo, muchas gracias. Voy a hacer una observación rápido respecto a eh,
técnica de estimación 3 puntos, triangular. Independientemente de la técnica que utilicemos, hablando estadísticamente, las variables pueden tener distinto comportamiento, distinta distribución. Algunos tendrán presente lo que voy a hablar, otros no, depende de la carrera de base. Distribución triangular es una de ellas, la más común que uno utiliza, la normal, pero hay cualquier cantidad de distribuciones, Weibull, en fin, que sencillamente me va a mostrar el sesgo, pues en alguna de las variables o en varias, hacia dónde se orientan más los datos. Cuando hablamos de una distribución triangular, efectivamente es asignar la misma probabilidad de ocurrencia, y ahí se está mezclando la técnica de estimación de 3 puntos. ¿Qué pasa? Yo puedo utilizar una técnica de estimación de 3 puntos donde no asigno igual probabilidad de ocurrencia. Listo, tengo 3 escenarios: optimista, realista, pesimista. Y no sé, yo digo que el escenario optimista le va a colocar un 15%, al pesimista también, y por ejemplo y al realista le va a colocar, la gran mayoría le va a colocar un 70%. Algunos colocan 10, 10, 80, 20, 20, 60, en fin, no tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Pero si yo con la misma técnica de estimación de 3 puntos y asigno la misma probabilidad de ocurrencia, 33, 33, 33, sigo utilizando técnica de estimación de 3 puntos, sencillamente que el comportamiento que va a tener es de una distribución triangular, no es más, ¿vale? Para aclarar ese asunto ahí, efectivamente es un tema más estadístico. Listo. Entonces, ahora yo les pregunto de lo que encontraron o lo que conocen, ¿no? Porque también puede pasar que algunos ya lo hayan manejado. ¿Cómo funciona la técnica por analogía? Profe, pues digamos que yo lo entendí de esta forma. Digamos que la primera, la de 3 puntos, lo tomé como si fuera un prorrateo, un ponderado, por así decirlo. Sí. Y la de analogía la entendí más, pues, que va más a precisamente una profundización de un análisis crítico, o sea, o de un criterio basado en la experiencia, como lo dijo Juan David. Ya es como más un criterio de conocimiento o basado en la experiencia de un experto. Ok, gracias Elgin. ¿Alguien más? Pues yo entiendo que la estimación análoga, bueno, es el tema de que coge datos históricos para estimar parámetros similares a una actividad que se vaya a realizar. Gracias. No la he manejado, pero pues lo entiendo así. Gracias, Mabel. ¿Ibas a decir algo, Mónica? Sí, de acuerdo con Mabel, yo también lo entiendo así, que digamos que hay que tener en cuenta aquellos registros históricos que tiene una empresa de experiencias anteriores o similares, de proyectos similares, y basarse en la experiencia de un experto, ya sea una de las personas internas, como esta señora que ya ha pasado y tiene su memoria grabado en estos tiempos, o expertos externos también. Ok, gracias. ¿Qué puedo hacer análogamente a una analogía de la redundancia? Primera alternativa, efectivamente, datos históricos de la empresa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy en una empresa nueva, no tengo información histórica, no puedo utilizar la técnica por analogía? Sí, sí puedo. Un fuerte referente, yo no sé si se los había dicho, pero siempre lo digo, un fuerte referente para mí va a ser la industria en la que me encuentro. Me salgo un poco de proyectos cuando vamos a, no sé, temas de análisis financiero. De pronto yo soy una pequeña empresa y estoy en la industria cervecera, por ejemplo, donde hay grandes empresas, estoy compitiendo contra, mejor dicho.
y de pronto soy una cervecería artesanal. Mm, significa que tengo que igualar mi tamaño de activos, de, bueno, de todas las cifras de los estados financieros de Bavaria y de cualquier empresa. No, pero yo puedo hacerme una idea por la composición aquí, pues para los financieros un poco lo que es el análisis horizontal. ¿Mm? Ver qué proporción de efectivo manejan estas empresas, qué proporción de cuentas por cobrar, qué proporción de inventarios, bueno, y no extraerlo en términos monetarios de no, necesito tener un capital de no sé cuántos miles de millones si soy una cervecería artesanal, pero ok, si puedo asumir que dentro de mi tamaño, no sé, tengo 200 millones invertidos, voy a procurar mantener un 20% de cuentas por cobrar, voy a procurar mantener un inventario de tal proporción, ¿no? Extraigo información de la industria, ¿no? Depende de la industria donde me encuentre, por supuesto, va a ser más fácil o más difícil obtener la información. Hay industrias que son súper cerradas que, mejor dicho, si yo no estoy muy metido y muy bien relacionado, no voy a obtener la información, como hay industrias que publican cifras en internet, bueno, sacan el informe para accionistas, para inversionistas, y hay muchísima información disponible en los medios de comunicación. ¿Mm? Puede ser una combinación de ambas. Puede que de pronto yo solo lo haga análogamente, sin necesidad de involucrar la opinión de un experto, o es más, puede que yo utilice solo la opinión de un experto sin hacer una analogía, como así. Voy a resumir el escenario, le pregunto a una persona, diga, ¿usted cuánto cree que se demora esto? Y que me diga 15 semanas, 20 semanas, y no hago ningún procedimiento adicional, sino asumo que lo que esa persona me dice, eso es, por supuesto por la experiencia, por el conocimiento, lo que sea, y ya, esa es la opinión de un experto. La analogía, se pueden combinar las dos, que es un poco lo que sucede ahí, sí, claro, se empieza a revisar históricos, combinar la opinión de un experto, y ahí va lo otro. No necesariamente tengo que quedarme solo con una técnica. Eh, puede ser una combinación de ambas. Yo no sé si les conté, en alguna ocasión estaba desarrollando un negocio. De pronto donde ustedes viven ya hay vender artículos de papelería en mi apartamento a los vecinos. En ese entonces yo no tenía hijos, pero tenía clarísimo que costumbre de los niños, sobre todo pequeños, edad escolar, domingo en la noche tengo que comprar esto, y donde yo vivía anteriormente, bueno, no había papelería cerca, había una lejos, pero cerraba temprano, y empecé un proyecto en ese entonces con mi esposa. Tenía que determinar la demanda. Por ejemplo, aquí ya no estoy hablando de determinar costos, sino la demanda. Y si yo me voy a revisar información, técnicas para estimar cuánto voy a vender, tengo que hacer encuestas, tengo que considerar la industria, en fin, un montón de cifras que para mí en ese momento no me interesaban, porque era algo muy específico dirigido a los residentes del conjunto donde yo vivía. No me interesaba encuestar en el barrio, no me interesaba revisar cifras del DANE, bueno, no me interesaba revisar información que normalmente revisaría. ¿Qué hice? Nada, un estimado, efectivamente, cuántos apartamentos hay, qué información obtuve, y ahí ni siquiera por encuesta, sino administración del conjunto, cuántos apartamentos hay, cuántas son familias, cuántos con hijos, y ya, y de ahí partí para estimar mi demanda, sin ninguna de las técnicas que había aprendido, que les aseguro que había revisado un montón, había utilizado algunas en
en la universidad, en trabajo, lo que fuera, pero no, no me sirve nada de eso en este proyecto particular. Igual puede pasar para la determinación de costos, ¿no? De pronto una mezcla de una, de otra, obviamente que tenga sentido lo que estoy haciendo, no que se me ocurrió mezclar esto y terminó haciendo un enredo que mejor dicho obtenía unas cifras absurdas, que también pasa. Una asignatura que yo dicto, no aquí, que dictaba antes en otra universidad, y me encanta esa asignatura, pero bueno, aquí no me la han querido dar. Formulación y evaluación de proyectos, creo que lo manejábamos en pregrado, ya todo un semestre, y tienen que trabajar los muchachos en plantear un proyecto, ¿no? Parte, por supuesto, es determinar las ventas, y había un equipo, sin entrar en detalles, que calculó primero unas ventas de miles de millones. Yo les decía, no tiene sentido, era algo así como que yo invierto hoy 100 millones y el primer año voy a vender 2.000 millones, ya te doy la palabra, Mabel. Y yo les decía, es que ningún negocio, yo voy a invertir 100 millones y vender 2.000 millones el primer año, y revisando tenían un error de cálculo, así de sencillo, estaban multiplicando dos veces dos variables, es decir, tenían que en la fórmula quitar de una variable que ya estaba multiplicada y otra variable, y claro, ahí sí ya se aterrizó todo. Igual puede pasar cuando yo calculo costos. A veces cuando hay varias variables implícitas, de pronto no me doy cuenta y repito una dentro de la operación y estimo mal los costos. Y bueno, va a empezar por Mabel, luego Edwin. Dime, Mabel. Profe, una pregunta. Bueno, yo entiendo que la estimación de costos para, en ese caso, la formulación de proyectos vendría también en el estudio financiero, ¿verdad? O sea, yo haría la estimación del costo, pero también lo metería en estudio de mercado o eso es aparte. Es que ahí como que me enredé. Bueno, lo que pasa es que, bueno, primero yo ahora les estaba colocando un ejemplo de en un cálculo cómo repetir una variable. Un ejemplo sencillo, tenía que multiplicar precio por cantidad y había multiplicado dos veces la cantidad. Claro, eso me da una cosa enorme. Pasa seguido, pasa seguido, que no me doy cuenta, lo hago muy automático, no reviso y repetí y hice mal el cálculo simplemente porque tomé variables que no tenía que tomar. Ahora, tratando de responder a tu pregunta, formulación y evaluación de proyectos es una asignatura que reúne, por supuesto se lleva estudio técnico, financiero, de mercado, legal, ambiental. Ya un momento Juan David, pero antes Edwin. Y efectivamente se revisan varias variables. Cuando yo voy a determinar los costos, ¿yo qué hago? ¿Para qué hago todos esos estudios que hablábamos? De mercado, legal, ambiental, de producción, técnico. Bueno, yo hago todo ese estudio enfocado a mirar de qué manera todos esos distintos aspectos que mencioné repercuten económicamente en el proyecto, ¿no? De qué manera un permiso, una patente, un impedimento va a repercutir en mi flujo de caja, en la rentabilidad, para que el estudio de mercado para ver cuánto voy a vender. Y bueno, todos esos estudios es para traducirlos en las proyecciones que uno hace. ¿Qué tener en cuenta para determinar costos? Pues uno depende de cada proyecto, pero de todos esos estudios tuve que haber obtenido información. No sé, necesito tanta máquina, tal máquina, no sé, produciendo camisetas se me va tanta tela, me cuesta tanto la tela, los hilos, la mano de obra, bueno, servicios públicos, arriendo. Digamos que no puedo generalizar para un proyecto específico, pero sí o sí debo tener en cuenta todos los recursos que se ven involucrados en el desarrollo de ese proyecto.
Clase pasada le decía a alguien, lo pague o no lo pague, igual debo contabilizarlo. ¿A qué me refiero? Yo puedo empezar hoy un negocio, no sé, de consultoría, y lo inicié yo, y estoy muy pequeño, entonces no estoy pagando empleados, todo el trabajo lo hago yo. Eso no significa que mi trabajo no tenga un costo asociado, y yo debo calcular, incluirlo, no sé, que mi salario es de 2 millones, y empiezo a calcular cuánto sería el costo de ese servicio, que no sé, todo lo hago desde mi apartamento, entonces no estoy pagando arriendo ni nada, pero bueno, si estuviera en una oficina, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto tendría que pagar de servicios? Y claro, si estamos hablando ya de un proyecto, la formulación estoy asumiendo que todo lo voy a pagar, para determinar los costos. Edwin iba a decir algo y luego Juan David. Y no, pues hablaba de lo que usted está diciendo de la estimación de costos. Hay un ejemplo o algo que veo mucho en la empresa donde trabajo, que a diferencia de las empresas donde trabajan unos compañeros que son de construcción, pues la empresa donde trabajo el riesgo es menor porque pues, son consultorías, no hay que construir, sino que sí todos esos costos los sacan de los trabajos o de la experiencia anterior. Incluso cuando compiten con las demás empresas, las diferencias siempre son muy reñidas, que las hacen que haya diferencia porque cuando se gana incluso la licitación misma, nos llama el cliente a hacer un pequeño descuento en el ítem. Lo que decía usted ahorita de que pues el historial, porque digamos si 3 empresas nos vamos a presentar a un suministro de personal, ¿sí? Para X cliente, prácticamente los precios, si hay cosas legales como el tema salarial que va a ser lo mismo, ¿cierto? Ahí se juega un poquito es con qué tarifa se maneja en el mercado los profesionales y también qué recursos tiene la empresa o qué nivel tiene ¿para qué? Para adquirir cierto equipo, ¿no? Equipo tecnológico, también cuánto cuesta o con su administración base, cuánto puede trabajar. Lo digo es porque todos los contratos tienen una estimación de costos y tienen un presupuesto personal donde hay una parte administrativa, está el costo del contador y es donde a veces el factor humano o en estas empresas nos llenamos de trabajo porque para poder ganar X contratos empiezan a reducir costos y los costos regularmente empiezan es en mirar qué cargo se quita o qué actividad qué actividad o qué función se le asigna a otra persona. Esto en el equipo básico, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? Casi que en la parte de los técnicos, ingenieros, pues cada uno tiene su tarea más específica y no se puede como repartir o recargar mucho trabajo. Ok, gracias Edwin. Efectivamente, claro, hay empresas donde el riesgo, pero ojo que va a hablar pues hay distintos riesgos sin meterme muy. Creo que a lo que Edwin se refiere quizás es el riesgo físico, riesgo de accidente, pero pues riesgos hay muchos. Si hablamos por ejemplo del riesgo, que es un riesgo de que el presupuesto no se cumpla, de que el tiempo no se cumpla, o que quizás que siempre va a estar, no sé, quizás del tiempo, del presupuesto, que el riesgo que no se cumpla en temas de consultoría, de ingeniería, quizás es mucho menor, ¿no? Del tiempo igual, casi que eso ya está un poco por el histórico, cuánto se va a demorar uno en X proyecto, aunque bueno, en temas de consultoría hay empresas de empresas, hay empresas donde uno puede empezar con los insumos, me refiero a la información que le dan a uno y de pronto con eso ya fue suficiente
como de pronto 15 días y necesito una reunión, bueno, con el financiero, con el de producción, necesito más información, casi que le toca a uno con ojos de auditor muchas veces. Claro, estamos hablando, yo he estado en consultorías principalmente para valorar empresas, por supuesto va a ser muy diferente a temas de ingeniería, pero el punto es, sí, casi que el tiempo ya está determinado, pero por ejemplo han habido casos en que los contratos que yo manejo son 2 meses, ¿no? Hoy firmo contrato y en 2 meses tengo que entregar la valoración de la empresa. Eh, en el común de los casos se cumple, pero han habido ocasiones en que tiene tanta información, es tan complejo el funcionamiento de la empresa, más allá del procedimiento en Excel para llegar a decir la empresa vale tanto, que eso va a ser igual en cualquier, digamos, empresa, pero es justamente cómo llego a plantear toda la situación de la empresa en ese Excel. Y a veces tanta información le agrega cierto nivel de complejidad que requiere más tiempo. Casi que yo digo, no sé, me pagan por leer, por estudiar la empresa, porque es empaparme completamente para luego sí llegar a sustentar pues, los cálculos que hago. No son temas exactamente de ingeniería, pero igual supongo que tendrán temas relativamente sencillos, otros mucho más complejos, ¿no? Que claro, habrá un tiempo estimado, pero también habrán vivido con que, no sé, nos retrasamos una semana, o en temas de programación tengo clarísimo que de pronto me tocó volver a empezar, que no, que hubo un error en el código, ¿no? Entonces puede haber el riesgo de que se incumpla, y por supuesto de pronto en costos, quizás no en la misma magnitud, efectivamente. Y sí, riesgo físico, ahí va un poco el tema de las ARL, ¿no? Que es un poco lo principal que miden para determinar el nivel de riesgo, así riesgo físico, pues, riesgo de accidentes, ¿no? Pero no son los únicos riesgos que hay. Sí, Juan David. No, pero quería complementar también, digamos, como también desde experiencia más bien negativa. Hay, pues ustedes saben, las entidades públicas que la dinámica es un poquito diferente, más lento, más tedioso, más burocrático, etcétera, ¿sí? Entonces muchas veces cuando uno saca algún proceso a contratación, pues esos estimados de tiempo son, primero son un salvo a la bandera, desafortunadamente, es como no, colóquele ahí 6 meses, ¿sí? ¿Por qué no? Para no pasarnos de la vigencia, ¿sí? Entonces, o sea, muchas veces pasa eso, ¿sí? Que para no pasarnos de la vigencia presupuestal del año, entonces, así se sepa que el proyecto va a durar 8 meses, le colocan 6, y pues después es el corre-corre porque los tiempos, digamos, nunca se estiman como con la realidad, ¿sí? Entonces eso pasa un montón y pues digamos que en donde yo trabajo estamos como intentando también cambiar un poquito la dinámica ya al interior para pues intentar estimar como con la realidad, ¿sí? Porque pues no está como esa cultura y pues puede pasar en muchas entidades públicas que no es el tema. Entonces quería como aportar eso y lo otro, jefe, todavía tienes trabajo acá, jefe Felipe, es que cuando estábamos revisando el texto, cuando hablaban de la distribución triangular, pues nosotros asumimos que efectivamente era el promedio de las tres, ¿sí? Porque pues tienen las tres el mismo peso. Pero entonces hicimos la cuenta y pues el promedio de los tres daba diferente a lo que estaba ahí en el libro. Entonces ahí nos generó un punto de confusión, quizás ahí o hay un error o no lo tenemos claro. Pero bueno, eran esos dos temas. Vale, gracias Juan David. Primero, no revisando en detalle este caso, pero tenganlo presente, siempre existe la posibilidad de que hayan errores en los textos de proyectos, de lo que sea, y más cuando es de ejercicios. Por ejemplo, una asignatura que yo manejo en pregrado, ingeniería financiera, y yo no me he encontrado un texto que no tenga un error. A veces es de digitación, ¿no? Efectivamente la explicación está bien, las fórmulas, y va uno a revisar los cálculos y se encuentra errores,
puede, no he revisado acá, puede pasar. Entonces, uno, no descarten la posibilidad de que haya un error. Lo que hicieron me parece muy bien. Yo siempre les digo, pues aquí no, por ejemplo en ingeniería financiera, que son haga y haga ejercicios. Ojo, cuando miren el libro, no se queden solo con el ejemplo desarrollado del libro, sino háganlo para estar seguros, y más cuando son temas cuantitativos. Yo puedo quedarme viendo la explicación y, sí, entendí, y después voy a hacerlo, y ahí es donde salen las dudas, y claro, haciéndoles que yo me puedo dar cuenta, hay un error. Ahora, ¿qué tan seguro puedo estar yo de que es un error o que soy yo el que no entendió? Porque también puede pasar, pues que yo haya entendido el tema, que tenga dominio, que si me ponen un ejercicio de lo que fuera, yo digo, lo entiendo, lo puedo hacer, y entonces sí puedo entrar y decir, ahí hay un error en el libro. Entonces, distribución triangular, misma probabilidad de ocurrencia, que en palabras sencillas sería un promedio, tal cual como dijeron. Puede pasar que este man no ha revisado esas cifras, listo, pero sí puede pasar. De lo de la entidad pública, pues sí, sin alargarme mucho, sí, normalmente no hay la cultura, bueno, igual es que el funcionamiento sector público-privado es muy diferente. Privado, a menos que estemos hablando de tercer sector, empresas sin ánimo de lucro, fundaciones, ONGs, buscamos rentabilidad, buscamos utilidad. Sector privado, sector público no. Sector público se busca cumplir con un objeto de la entidad. Finanzas públicas, no se está evaluando rentabilidad. Efectivamente, que la solicitud del presupuesto, que se ejecute, que se cumpla, que si no a fin de año, entonces en algunas entidades, mejor dicho, reparta lo que queda del presupuesto para no tener que devolver, en otras pues sí devuelven, en fin, es muy distinto. Y por eso mismo, como voy a decir, es que no quiero decir algo tan comprometedor, administrativamente como mi norte es otro, no estoy buscando rentabilidad, no estoy buscando expandirme, nuevas sucursales, nuevos productos, nuevos aliados. Y también, pues hay que decirlo, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general se ve mucho ocio en las entidades públicas, un poco combinado con esos dos. Y fíjense que no es un tema de formación, porque yo me he encontrado en entidades públicas gente con muy buena formación, entonces entra a darse cuenta, uno es un tema más cultural. Repito, hay excepciones, estoy haciendo una generalización. Si a mí me ponen a escoger, yo no volvería al sector público. Si me toca lo hago, por supuesto, y estoy muy agradecido. Estando trabajando en el sector público fue que pude hacer mi maestría, pero definitivamente prefiero sector privado o docencia. De hecho, docencia, privado, público, pues en mi orden. Hay gente que le encanta lo público y está perfecto. Estoy hablando de mi caso, también un poco por mi experiencia. Chévere, como decía Juan, sí, que no solo en proyectos, en muchos procesos que se empiecen a implementar aspectos más rigurosos, más de control, más administrativos, que se podría, sí, repito, hay muchos profesionales muy bien capacitados, pero hay un tema cultural fuerte ahí de ocio en general en las entidades públicas. Me disculpan si de pronto alguien está en lo público y no está de acuerdo, es mi percepción de manera general. Sí, no, es lastimosamente el escenario. Disculpa, Sí, Mónica. Mónica, tienes silenciado el micrófono, ¿me vas a decir algo? disculpa, profe. Cuéntame. Miércoles.
No, no sé si vas a decir. No, no, señor. No, ah, ok, es que pensé que sí. Vale, gracias. Disculpaba porque Mónica trabaja en el sector público. Ah, ok. No, no, pues yo fui empleado sector público, nada, pues ahí sí lo que se llaman un poco mi experiencia. Conocí personas muy trabajadoras, pero les hablo, no sé, un 10% de la entidad. Eh, pero bueno, sigamos pues. Listo, entonces ya revisamos un poco en qué consiste cada técnica y definitivamente cada una me arroja un resultado diferente. No sé, de pronto parémonos en el escenario de estamos estimando costos para un proyecto, se van a revisar históricos de su empresa, les da, no sé, que los costos de X insumo es de 2.000 pesos, de pronto, no sé, me preguntan a mí, supongamos que soy experto pues en ese tipo de proyectos y yo les digo 2.500. De pronto usamos técnica de estimación de 3 puntos, no sé, y nos da 2.200, lo que sea. ¿Cómo deberíamos elegir la técnica? ¿Cómo determinamos cuál es mejor? ¿Cuál utilizamos? Pues en este caso yo diría que pues por la análoga y por la experiencia que tiene Bárbara y porque ya ha tenido proyectos así. Por eso ella dice, no, no podemos hacer ni en 14 ni en 16 semanas, sino sean 20 semanas en la estimación del proyecto para poderlo sacar. Pues a mi concepto, ¿no? En este proyecto, en este caso. Perfecto, gracias Mabel. ¿Quién más quiere compartir? ¿Nadie? Bueno, para este proyecto específicamente, es mi opinión, no estoy diciendo que es respuesta correcta, estoy de acuerdo con Mabel, pero voy a irme un poco a tratar de dar una respuesta general. Primero, aquí cometen un error que no puede pasar en ningún proyecto, y es yo tratar de estimar los costos sin tener en cuenta la experiencia de las personas, ¿no? Que era un poco ahí como, no, los que licitan son los que calculan, ok, pero y la gente que realmente está trabajando, ¿no? Que es la que está de cara al proyecto, ¿qué pasa? Creo que es muy valioso, ¿no? Y porque digo que es un error, no sé si creo que lo mencionamos o si no está en una lectura, es que a veces se me mezclan los cursos. Una fuente importante de información son las personas que están en los procesos, ¿no? del proyecto, ¿no? Claro, yo puedo, no sé, estar aquí sentado en mi oficina, echando números, lo que sea, pero la gente que está en la planta de producción o, no sé, en la construcción, la empresa, en el proyecto que sea, ¿qué? Por eso es que personas que saben que es importante hacen recorridos por las plantas, por las oficinas, más allá de, que no estoy hablando de cuando llega el directivo pues a supervisar que todos estén trabajando, no sé si les ha pasado eso en la empresa, que ahí viene el jefe, ahí viene el jefe. Hay personas que realmente se interesan por conocer qué es lo que sucede, cómo funciona, sentarme aquí en el computador, echar números con lo que me den, entre comillas, es muy fácil, ¿no? Lo difícil es de verdad saber cómo funciona. Por eso en muchas, no voy a decir que en todas, pero en muchas empresas, por eso es que los directivos son personas que ya llevan quién sabe cuántos años en la empresa, ¿no? Porque han ido conociendo y es algo muy valioso para la toma de decisiones, para muchos aspectos gerenciales, ¿no? Que hay situaciones donde traen un directivo nuevo, sí, ¿no?
pero igual tiene que llegar a conocer, ¿no? Digamos que pues es algo muy particular de cada organización. El asunto es, sea que yo llegue nuevo a una empresa o que he venido escalando, necesito conocer cómo funciona, ¿no? Hacer el recorrido, y entonces algunos, no sé si es una multinacional, entonces van a las distintas sedes, a veces hacen las visitas sorpresas en los almacenes para ver cómo está funcionando el servicio al cliente, un poco, bueno, depende un poco de el tipo de decisiones que vayan a determinar, ¿no? Y los costos no es la excepción, ¿no? Aquí, no sé, si yo estoy haciendo el documento para la licitación, ya le doy la palabra a Juan, y está bien, yo soy el que saca las cuentas, pero como las estoy sacando sin tener en cuenta a las personas que lo están haciendo, ahí hay algo más definitivamente, y la invitación es a que en sus proyectos tengan muy presente. Ahora hay proyectos donde yo no puedo ponerme a hablar con todas las personas involucradas, no porque no quiera, sino por tiempo, por muchas cosas, pero hay personas claves, ¿no?, que me brindan esa información, que el jefe de producción, que el jefe de obra, ¿no?, ciertas personas claves, de quien yo puedo adquirir esa información. Y fíjense que ahí se combina un poco el tema de la opinión de experto. Sí, Juan. Profe, una pregunta en cuanto, por ejemplo, para el evento del concierto, ¿ahí se usaría la técnica de estimación por analogía, o cuál sería mejor para ese tipo de proyectos, ya que tiene clara la fecha y todo eso? ¿Cómo se usaría en ese caso? Bueno, yo digo que en este caso, ¿cómo lo estamos haciendo? En este momento estamos con información histórica, ¿no? Con información histórica actualizada, ¿no? Por ejemplo, creo que les conté, espero final del 2023 estar en eso, espero, puede que sí, puede que no, pero espero realmente que pase. Supongamos que estoy en el momento en que ya tomé la decisión, arranco pues para dentro de 3 meses, para agosto 26. No me puedo quedar solo con las cifras que les di, que son muy cercanas a la realidad, pero tengo que de verdad hacer el trabajo de contactar las empresas de logística, de sentarme pues con los dueños del sitio en el que sea que se va a realizar, en fin, hacer ese trabajo que en su momento por supuesto lo hacía. En este momento no, porque primero estamos definiendo detallitos ahí de la sociedad y de plan de trabajo y cómo vamos a hacer, ¿no?, poniéndonos de acuerdo en distintas cositas para luego sí, listo, vamos a hacer esto juntos. Definitivamente, y ahora para la totalidad del proyecto haríamos una mezcla. Por ejemplo, todo lo que se va a pagar en moneda extranjera, ¿no? ¿Cuál es la idea? Hacer un plan, bueno, para todo hacer un plan de trabajo para un año. Estoy hablando de 3 eventos, 4 eventos, ¿no? Ya no estamos hablando de planear un solo evento, que fue lo que yo hice en su momento y dependía de si ganaba o perdía con ese evento, seguía y pues perdí y no pude seguir, sino un plan de trabajo para todo un año. ¿Eso que implica? Que hoy el dólar está a X tasa y en 3 meses a otra y en 6 meses a otra, ¿no?, voy a tener que hacer estimaciones. Yo, por ejemplo, utilizaría una técnica de estimación de 3 puntos, ¿no? Puedo usar varias técnicas y lo he hecho para estimar pues en cuánto va a estar el dólar, técnicas estadísticas más que económicas, ¿no? ¿Qué pasa con las técnicas estadísticas con la información histórica? Estoy desconociendo aspectos de la economía, de la política, ¿no? Estoy asumiendo que ese comportamiento que ha tenido la variable que sea a través del tiempo, ¿no?, va a seguir teniendo cierto comportamiento.
pero creo que se los dije ahorita nomás de cara a las elecciones, es una fecha fuerte para el comportamiento de la tasa de cambio. Y si por ejemplo yo fuera a estimar el dólar para el 8 de junio, yo qué sé, y me quedo solo con los datos históricos, puede estar, mejor dicho, teniendo un error gravísimo, ¿no? Asumiendo que las elecciones no van a afectar el comportamiento del dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para todo lo que sea moneda extranjera, el pago de los artistas, el pago de los tiquetes, que pues a uno le dan la tarifa en euros o en dólares, pues depende de la aerolínea, de la ciudad de origen. Pues voy a hacer estimaciones porque yo no voy a comprar todos los tiquetes de una vez, compro los del próximo evento y después ahí sí los del otro, pero voy a hacer una estimación y puede que me desfase, ¿eh? Yo les decía, es normal, se espera que no sea tanto, pero es normal que me desfase en lo que tiene que ver con temas de tasa de cambio, ¿no? Entonces, el pago del artista, los tiquetes, ¿no? Pero por ejemplo hay aspectos donde ya me quedo en la cotización, no sé, supongamos que voy a pagar hotel, pues ya cuánto me vale la noche y listo, ¿no? Temas de alimentación, de pronto también, no sé, podría ser un poco, ahí voy a decir, por analogía, partiendo de la experiencia de los socios, ellos ahorita están muy activos, ¿no? Ellos están haciendo, sí, más o menos un evento cada 2 meses, están muy fuertes, principalmente en Medellín y hacen uno que otro aquí en Bogotá. Y me gusta, si tienen el conocimiento, la experiencia, cuánto dinero se le va a uno pues atendiendo al artista bien, no sé, alimentación, transporte, turismo, ¿no? Entonces sería una muy buena fuente de información, ¿no? O pedirme una cotización. Yo no sé si les hablé de una empresa de quien yo disfruté de sus servicios, Diventi. ¿Les comenté de esa empresa o no? No, así no. Ok, por allá en el año, creo que fue en el año 2017, me gané un viaje a Barranquilla para 2 personas a un partido de Colombia-Brasil. No soy amante del fútbol, pero sí de viajar y más si es gratis. Entonces me fui, por el cuento es, la empresa pues que daba el premio era Jeff, la marca de ropa. Éramos 5 personas con sus acompañantes, éramos un grupo de 10 personas. ¿Y qué hizo Jeff? Contrató una empresa que se llama Diventi. Desde ahí quedé en contacto con esas personas. Yo les decía, en tantos años de producir eventos, jamás di con una empresa tan al detalle, tan pulida como lo eran ellos. Yo les decía, me siento como rockstar, mejor dicho. Ni siquiera tuve que preocuparme por llegar al aeropuerto. Aquí en la puerta del apartamento me recogieron, mejor dicho, hotel 5 estrellas, van de lujo, eso parecía casi limusina. Por supuesto yo llevaba maleta, pero pude no haber llevado. Nos dieron implementos de aseo, alimentación, muda de ropa, de todos los mejores puestos en el estadio. Podíamos pedir toda la cerveza que quisiéramos. Yo no tomo, pero pues si hubiera tomado hubiera podido tomar toda la cerveza que quisiera. Aquí cuando llegamos a Bogotá, también en la puerta del apartamento, yo solo tuve que preocuparme por levantarme pues y alistarme ese día y ya, y llegar acá. Gasté plata porque quise, porque mejor dicho nos atendían súper bien en la comida, nos llevaron a muy buenos restaurantes, centros comerciales. Fue una experiencia, mejor dicho. Claro, ¿por qué hace esto Jeff? Porque no es su negocio, ¿no? Su negocio no es este tipo de situaciones. Contrata una empresa que le dice, por poner una cifra en este momento, le cobro 5 millones por cada persona.
Y ya Jeff, ¿qué hace? Pues paga, lo incluye en su presupuesto, se despreocupa del tema de a dónde lo va a llevar, cuánto me va a gastar en comida, todo eso. Y es otra posibilidad que he considerado, contratar a esta empresa que de verdad me encantó. Y ya, dígame cuánto me cobra, por ejemplo, por hacerle todo el turismo, transporte, alimentación al artista en el tiempo que vaya a estar acá. Y me despreocupo de sacar cuentas de alimentación, transporte, turismo, es otra alternativa. Entonces también depende un poco de cómo se vaya a trabajar. Podría incluso contratarlos para lo que se haga aquí en Bogotá y en Medellín, porque no sé si les conté, la idea con estas personas es efectivamente un día aquí en Bogotá, un día en Medellín. Entonces, o no sé, yo me encargo, son detallitos que se están definiendo. Yo me encargo del artista aquí en Bogotá, ellos allá en Medellín, o ellos también vienen y yo también voy. Eh, Resumiendo, fíjense que llega a haber una mezcla, pero aquí fuerte va a jugar la información histórica, la opinión de expertos, estas personas que ya llevan tiempo, y bueno, yo diría que tiempo atrás era un experto, todavía tengo conocimiento, pero les aseguro que en cuestión de 10 años van a haber muchos aspectos que han cambiado y que tengo que actualizarme. Entonces, en ese sentido, mejor me dejo guiar de los que están activos en este momento. Y sí, diría que mucho se va a dar opinión de experto, pero tampoco me puedo quedar en que todo lo que me digan así es, y tengo que ser desconfiado, meterle un poquito de malicia en el sentido de ser precavido, pues de evitar sobrecostos, cifras infladas, temas de, si yo me quedo solo con lo que ellos me digan, al menos en un principio, hasta ahora estamos iniciando pues nuestra relación comercial, sería bastante ingenuo, y ya conociendo no sería ingenuo sino, ni digo la palabra. Listo, un poco con el evento. En el caso de la asignatura, pues lo trabajamos solo un evento, yo les di las cifras, algunas pues ustedes averiguan, pero bueno, les va a quedar fácil averiguar lo que tengan que averiguar. Pero sí, ya de cara, eso mejor dicho, es eche teléfono, vaya a un sitio, una reunión, otra, correo va, correo viene, listo. Bueno, vamos a hacer un break. No sé cuánto tiempo, díganme ustedes. Bueno. Tengo una pregunta. ¿En este momento ya tienen listo todo lo de mañana o necesitan tiempo? Pues creo que sería bueno un tiempo, profe, para coordinar y cuadrar con los equipos la presentación de mañana. Ok. Listo, wow, me corrí bastante, pero bueno. Hagamos eso entonces. Lo que les iba a decir ahorita, se los digo mañana. Tómense el tiempo para revisar mi equipo. Si me necesitan, aquí voy a estar. Si tienen preguntas, a veces ha pasado. No sé, supongo crearán su sala por aparte para reunirse. Si necesitan que vaya a la sala en la que están, que mire algo con confianza. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos, cualquier cosita me avisan. Pues no me van a ver acá, pero estoy aquí al ladito, ¿vale? Vale.